La historia de Moisés es un relato de lucha, fe y redención, que resuena a través de los siglos y nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Desde su nacimiento, Moisés estuvo destinado a ser un líder. Nació en un tiempo en que el faraón había ordenado la muerte de todos los bebés hebreos. Su madre, al ver que era un niño hermoso, tomó la valiente decisión de esconderlo durante 3 meses. Fue una decisión que cambió el curso de su vida y la historia de su pueblo. La madre de Moisés, una mujer de fe profunda, había escuchado las historias de su linaje, de los patriarcas que habían confiado en la promesa de Dios. Esa fe la llevó a arriesgarlo todo. Cuando ya no pudo ocultarlo, lo colocó en una canasta y lo dejó en las aguas del Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. La providencia divina intervino cuando la hija del faraón encontró al niño. Criado en la corte, Moisés disfrutó de una vida de privilegios, pero su corazón latía con el clamor de su pueblo esclavizado. Las enseñanzas de su madre resonaban en su interior, recordándole constantemente su verdadera identidad. Sin embargo, el conflicto interno creció con los años. Aunque Moisés vivía en la opulencia de la corte, siempre sintió un fuerte apego a su pueblo, los hebreos, quienes eran esclavizados y oprimidos. Con el tiempo, esta conexión se convertiría en el motor de su vida y su misión. Se sentía dividido entre su vida de príncipe y su destino como líder de los hebreos. En las noches silenciosas, mientras contemplaba las estrellas, se preguntaba si algún día podría reconciliar esos dos mundos. Creció en la riqueza y el conocimiento, aprendiendo la cultura y el idioma de los egipcios. Sin embargo, en su corazón latía un sentimiento de injusticia que lo atormentaba. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del palacio, observó a un egipcio golpeando a un hebreo. La rabia y la impotencia se apoderaron de él. En un momento de desesperación, intervino y terminó matando al egipcio. Este acto impulsivo marcó un giro decisivo en su vida. A la mañana siguiente, cuando se enteró de que su crimen había sido descubierto, Moisés se vio obligado a huir. Esta huida no solo lo llevó lejos de Egipto, sino que también marcó el comienzo de una búsqueda profunda de su identidad. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, si usted nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias de los pecados del rey David por los que casi muere, o la historia de Manases, de cómo se dejó llevar por la idolatría y Dios casi le quita la vida. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Refugiado en la tierra de Madián, Moisés pasó años cuidando de ovejas, una vida simple pero profundamente transformadora. A menudo se encontraba hablando con Dios en la soledad del desierto, enfrentando sus dudas y temores. En esos momentos de reflexión, la lucha interna entre su pasado y su futuro se intensificaba. Su conexión con Dios creció, pero también lo hizo su necesidad de entender quién era realmente. Era un hombre en busca de su propósito, un líder en potencia con un corazón atormentado. La revelación llegó de forma inesperada en el monte Horeb, donde una zarza ardiente se convirtió en el catalizador de su transformación. Al acercarse, Moisés se sintió abrumado por la majestad de Dios. La voz que salió de la zarza le habló de manera profunda y personal. «He oído el clamor de mi pueblo», le dijo Dios. En ese momento, Moisés entendió que su vida estaba entrelazada con el destino de los hebreos, y que su papel no era solo ser un líder, sino un mensajero de liberación. Sin embargo, la autoduda se cernía sobre él. «¿Quién soy yo para ir ante el faraón?», cuestionó, sintiendo que su pasado de príncipe no era suficiente para llevar a cabo una misión tan monumental. Dios, sin embargo, lo aseguró de que estaría con él en cada paso del camino. Esta promesa fue un bálsamo para su angustia, pero aún así, las dudas persistieron. Moisés planteó excusas, temiendo no ser un buen orador. Pero Dios le dio señales y le envió a su hermano Aarón para que lo acompañara. La idea de tener un apoyo tangible lo reconfortó, y aunque sentía un mar de emociones en su interior, la llama de la esperanza comenzó a brillar en su corazón. De vuelta en Egipto, la misión de Moisés comenzó con un acto de valentía. Se presentó ante el faraón, un hombre poderoso que no conocía el significado de la compasión. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, Moisés sabía que había un costo asociado a su llamado.
Al pedir la liberación de los hebreos, cada palabra era un eco del sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, el faraón respondió con desprecio, endureciendo su corazón. En ese momento, el peso de la historia se hizo palpable para Moisés. Su lucha no solo era por la libertad de su pueblo, sino también por la verdad y la justicia. A medida que las plagas comenzaron a caer sobre Egipto, Moisés fue testigo de la mano de Dios en acción. Cada plaga era un recordatorio de que el poder divino superaba la opresión humana. Sin embargo, el sufrimiento del pueblo hebreo se intensificó, y cada vez que el faraón rechazaba las súplicas de Moisés, la frustración crecía. Las tensiones aumentaban entre el pueblo, que veía su fe puesta a prueba. La esperanza que había brotado en sus corazones se mezclaba con la desesperación. Fue en medio de esta tormenta que Moisés se vio obligado a enfrentar sus propios miedos. Cada vez que regresaba al faraón, cada vez que su pueblo se quejaba, sentía que una sombra de duda se cernía sobre él. Pero en esos momentos de lucha, también encontraba fortaleza en la oración. Recordaba las historias que su madre le había contado, y cómo Dios había liberado a sus antepasados. Esa conexión espiritual lo sostenía, permitiéndole ver más allá de las circunstancias inmediatas. Finalmente, después de la última plaga, el faraón cedió. La liberación del pueblo hebreo fue un momento de júbilo y esperanza. Sin embargo, la incertidumbre aún acechaba. A medida que cruzaban el Mar Rojo, Moisés sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Estaban dejando atrás la esclavitud, pero el futuro era incierto. Mientras se encontraban en la orilla, la tierra prometida parecía un espejismo lejano. El viaje por el desierto fue una odisea de desafíos y descubrimientos. La falta de agua y comida se convirtieron en constantes recordatorios de la fragilidad de la humanidad. Los hebreos, a menudo desanimados, se preguntaban si habían hecho bien en dejar Egipto. Pero en esos momentos de dificultad, Moisés se convirtió en su voz de aliento. Les recordaba que su liberación no era solo un acontecimiento, sino un proceso continuo de fe y confianza en Dios. Mientras el pueblo avanzaba, Moisés se enfrentaba a sus propias luchas. La soledad del liderazgo a menudo lo envolvía. Había noches en las que, después de haber intercedido por su pueblo, se sentía agotado y desanimado. Pero en esos momentos de vulnerabilidad, Dios lo fortalecía. A través de la oración, encontraba claridad y dirección, recordando que su viaje no era solo físico, sino también espiritual. El encuentro en el monte Sinaí fue un punto de inflexión. Mientras subía la montaña, sintió la tensión y la anticipación en el aire. La entrega de la ley no era solo un evento, era la reafirmación de la identidad del pueblo. En ese momento, Moisés se convirtió en el intermediario entre Dios y los hebreos, uniendo sus corazones en una misión común. Las tablas de la ley que recibió eran más que reglas, eran un pacto, un recordatorio de que su historia estaba entrelazada con la historia de Dios. La vida en el desierto, sin embargo, no estuvo exenta de retos. Las quejas y la resistencia del pueblo se hicieron más evidentes. La historia del becerro de oro es una de las más recordadas, pero lo que muchos no saben es que este evento fue el clímax de una serie de tensiones acumuladas. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo, desesperado y ansioso, anhelaba algo tangible, algo que pudieran adorar. Fue en esa búsqueda de seguridad que dieron un paso en falso, volviendo a la adoración de ídolos. Este momento de traición fue devastador para Moisés. Cuando descendió del monte y vio lo que habían hecho, su corazón se rompió. El dolor de la traición fue profundo, pero su amor por su pueblo lo llevó a interceder ante Dios nuevamente. «Perdona a tu pueblo, Señor», clamó. En esos momentos, Moisés entendió que su papel no solo era liderar, sino también mediar y buscar la reconciliación. Su humanidad se mostró en su deseo de ver a su pueblo restaurado, incluso cuando ellos mismos habían fallado. La vida de Moisés fue una serie de altos y bajos, de desafíos y victorias. Mientras guiaba a los hebreos hacia la tierra prometida, cada paso que daba estaba impregnado de significado. En su corazón, llevaba la carga de su pueblo, pero también la esperanza de un futuro mejor. La travesía que emprendieron no solo fue física, fue una búsqueda de identidad, redención y conexión con Dios. Así, mientras el pueblo avanzaba por el desierto, la historia de Moisés continuaba desarrollándose, tejida en el tapiz de la libertad, la fe y la búsqueda de propósito. Su legado se manifestaba no solo en las palabras que pronunció, sino en cada acto de valentía que inspiró. A medida que la vida de Moisés avanzaba, el peso de la responsabilidad seguía siendo abrumador. A pesar de haber sido elegido por Dios y haber realizado innumerables milagros, las inseguridades que lo acompañaron desde su juventud nunca desaparecieron por completo.
La carga del liderazgo, la necesidad constante de tomar decisiones difíciles y las quejas del pueblo lo hicieron sentir que estaba en un terreno resbaladizo, y a menudo se preguntaba si realmente tenía lo que se necesitaba para guiar a los hebreos a la tierra prometida. En una de sus largas caminatas por el desierto, mientras contemplaba el horizonte árido, Moisés reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido hasta ese momento. Cada milagro que había presenciado, la separación de las aguas del Mar Rojo, la lluvia de maná del cielo, el agua brotando de la roca, era un testimonio del poder de Dios y de su fidelidad. Sin embargo, también había momentos de debilidad, donde su humanidad se hacía evidente. Recordaba con dolor el día en que había golpeado la roca en lugar de hablarle. Era un recordatorio constante de que, aunque Dios podía usarlo, él también era vulnerable. El desierto se convirtió en un lugar de revelación. En medio de las dificultades, Moisés comenzó a entender que su viaje no era solo acerca de liberar a su pueblo de la opresión física, sino de guiarlos hacia una relación más profunda con Dios. En sus momentos de soledad, se sentaba en la sombra de una roca y oraba, buscando no solo respuestas, sino también dirección. Fue durante una de esas oraciones que sintió una voz suave en su corazón: no eres solo un líder, eres un hijo mío. No tienes que cargar esta carga solo. La profundidad de esa verdad resonó en su interior. A partir de ese día, Moisés comenzó a compartir su vulnerabilidad con su pueblo. Se convirtió en un líder que no solo hablaba de la grandeza de Dios, sino que también admitía sus propias luchas. Este cambio en su enfoque tuvo un impacto profundo en los hebreos. Al ver a su líder compartir sus miedos y dudas, comenzaron a abrirse también. Las murmuraciones de desconfianza empezaron a convertirse en diálogos sinceros sobre sus ansiedades y esperanzas. Una tarde, mientras acampaban cerca de un manantial, una mujer hebrea se acercó a Moisés, su rostro marcado por la preocupación. Moisés, hemos dejado atrás todo lo que conocíamos, pero ¿será esto todo lo que hay para nosotros? Su voz temblaba, y Moisés sintió una punzada de dolor. Esa pregunta representaba el miedo de toda una generación, la angustia de haber dejado atrás la esclavitud solo para enfrentarse a un futuro incierto. En ese momento, Moisés recordó las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Con una voz firme, comenzó a hablarle sobre la tierra prometida, sobre cómo Dios había prometido un lugar donde fluirían la leche y la miel. Las palabras fluyeron de su corazón, llenas de convicción y fe. Al final de su discurso, no solo la mujer, sino todo el campamento estaba escuchando con atención, sus rostros iluminados por la esperanza que había comenzado a renacer en ellos. Las historias de fe, las palabras de ánimo y la vulnerabilidad de Moisés se convirtieron en el tejido que mantenía unida a la comunidad. La importancia de recordar sus raíces y su historia era vital. En muchas ocasiones, Moisés organizó reuniones donde el pueblo podía compartir sus propias historias de sufrimiento y esperanza. Esto les permitió ver que no estaban solos en su lucha, que cada uno de ellos tenía un papel en la narrativa más grande que Dios estaba tejiendo. Sin embargo, la vida en el desierto también estaba marcada por conflictos internos. La falta de recursos y la constante lucha por la supervivencia provocaban tensiones. En una ocasión, un grupo de hombres se presentó ante Moisés, indignados por las condiciones en las que vivían. En un arranque de frustración, se enfrentaron a él, cuestionando su liderazgo. ¿Por qué nos trajiste aquí solo para morir en el desierto? Preferimos la esclavitud de Egipto, gritó uno de ellos. La ira y la desesperación de la multitud eran palpables, y Moisés sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. En ese momento, en lugar de reaccionar con defensiva, se dirigió a Dios en busca de consejo. Señor, ¿qué debo hacer? En su vulnerabilidad, experimentó una revelación. La lucha no era solo contra el faraón, sino contra las inseguridades y el miedo que habían estado sembrados en los corazones de su pueblo durante años de opresión. Dios le instruyó que convocara a los líderes de cada tribu y les pidiera que se unieran en oración. En ese acto de humildad, Moisés no solo se estaba dirigiendo a Dios, sino que también estaba uniendo a su pueblo. La oración se convirtió en un refugio, y cada hombre y mujer, a pesar de sus diferencias, se unieron en un solo clamor a Dios. Fue un momento de profunda conexión que traspasó las tensiones que los dividían. Las respuestas de Dios llegaron de formas inesperadas. A veces, eran simples, otras, profundas. Durante una noche particularmente oscura, mientras el pueblo se sentaba alrededor de una fogata, Moisés comenzó a compartir la historia de su vida, desde su nacimiento hasta su encuentro con la zarza ardiente. Había una atmósfera de reverencia mientras relataba sus propios miedos y luchas. En un momento de sinceridad, confesó cómo había sentido que no era suficiente y cómo, a pesar de sus dudas, había decidido confiar en Dios. La vulnerabilidad de Moisés tuvo un impacto poderoso.
Los corazones endurecidos comenzaron a ablandarse, y las lágrimas brotaron de los ojos de muchos. La comunidad empezó a entender que el camino hacia la libertad no solo requería fortaleza física, sino una conexión espiritual genuina. El viaje no se trataba solo de salir de Egipto, se trataba de entrar en una relación renovada con Dios. Con cada día que pasaba, el viaje por el desierto se tornaba en un viaje de autodescubrimiento para el pueblo hebreo. En cada desafío, Moisés recordaba a su gente la importancia de mantenerse firmes en la fe y de apoyarse mutuamente. Comenzaron a ver los milagros no solo como actos de Dios, sino como testimonios de su propia capacidad de resistencia y fe. Las historias de sus antepasados resonaban en cada rincón del campamento, y la identidad hebrea se afirmaba con fuerza. En una ocasión memorable, mientras cruzaban una llanura, un grupo de niños comenzó a jugar a lo que ellos llamaban el juego de la libertad. Imaginaban ser guerreros valientes luchando contra los opresores. Moisés observó con una mezcla de tristeza y alegría. Esa inocencia representaba la esperanza de un futuro mejor, un futuro en el que sus hijos pudieran vivir libres, lejos del miedo y la opresión. Este simple juego fue un recordatorio poderoso de que la libertad es un anhelo innato en el corazón humano, y Moisés se comprometió a luchar por eso. Las tensiones y desafíos continuaron, pero el pueblo había comenzado a entender que la verdadera libertad no era simplemente salir de Egipto, era un viaje hacia una nueva identidad. Moisés se dio cuenta de que su papel como líder no era solo dirigir, sino cultivar la fe y la esperanza en su pueblo. En cada decisión, cada milagro, cada lucha, estaba formando un legado que perduraría a lo largo de las generaciones. La historia de Moisés seguía desarrollándose, unida a la de su pueblo, cada día más fuerte y más clara. El desierto se convirtió en el escenario de la redención, donde la fe y la perseverancia florecieron. Mientras avanzaban hacia su destino, el eco de su lucha resonaba en cada corazón, recordándoles que la verdadera libertad comienza en el alma, un viaje hacia el corazón de Dios. A medida que el viaje de Moisés y su pueblo continuaba, los desafíos parecían multiplicarse. La travesía por el desierto no solo era una prueba de resistencia física, sino también una lucha constante contra la duda y el desánimo. Las quejas del pueblo a menudo resonaban en el aire, y Moisés se encontraba frecuentemente en la posición de tener que interceder por ellos ante Dios. En una ocasión, mientras se encontraban acampados en un valle, la falta de alimentos comenzó a generar una creciente inquietud entre los israelitas. Las provisiones se estaban agotando, y las murmuraciones se transformaron en gritos de desesperación. «¿Por qué nos sacaste de Egipto solo para morir de hambre aquí?», clamaban. Esta vez, el clamor era tan intenso que Moisés se sintió abrumado. A medida que los gritos crecían, también lo hacían sus recuerdos del pasado, las cebollas, los ajos y el pan de Egipto que habían dejado atrás. Sin embargo, en medio de la desesperación, recordó la promesa que Dios le había hecho. En su oración, pidió a Dios que no lo abandonara en este momento crítico. Fue entonces cuando escuchó una respuesta clara. Dios le reveló que enviaría maná del cielo, alimento que sustentarían cada día. Moisés, con el corazón lleno de gratitud y asombro, comunicó la promesa al pueblo. La respuesta fue inmediata. Algunos se mostraron escépticos, pero la mayoría se llenó de esperanza, y la anticipación comenzó a crecer. Esa noche, mientras la comunidad se preparaba para descansar, Moisés sintió un profundo sentido de conexión con su pueblo. En sus ojos, podía ver la incertidumbre y el miedo, pero también la chispa de esperanza que había encendido. Mientras oraba, se comprometió a ser un líder que nunca dejaría de luchar por ellos. Esa promesa lo llenó de fortaleza, y en su corazón, supo que era capaz de enfrentar cualquier desafío. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzaba en el horizonte, el desierto se transformó. Al abrir los ojos, el pueblo encontró el suelo cubierto de una sustancia blanca y fina. Al acercarse, se dieron cuenta de que era maná, un regalo divino. La sorpresa y la alegría se desbordaron, y en ese momento, la comunidad comprendió que Dios estaba con ellos, proveyendo lo que necesitaban. El maná no solo fue alimento físico, se convirtió en un símbolo de la provisión y la fidelidad de Dios. Cada mañana, el pueblo recolectaba la porción diaria, un acto que les enseñaba a confiar en que Dios proveería de nuevo. En cada bocado, recordaban su viaje, las promesas hechas y la importancia de mantener la fe incluso cuando el camino se tornaba incierto. Sin embargo, las enseñanzas de Moisés no se limitaban a la provisión de alimentos. En las noches, mientras el fuego crepitaba, se sentaba con su pueblo, compartiendo no solo las leyes que Dios le había dado, sino también relatos sobre los patriarcas y los milagros que habían experimentado. Las historias se entrelazaban con las experiencias cotidianas del pueblo, y en esos momentos de comunidad, se reafirmaba su identidad. Moisés sabía que la verdadera libertad requería más que alimentos,
necesitaba que su pueblo se uniera en una sola voz, recordando que eran un pueblo elegido. A través de cada historia, cada milagro, se tejía un sentido de comunidad que los mantenía firmes. A pesar de las dificultades, la esperanza crecía, y cada miembro del campamento comenzó a sentir que su papel era vital en la narrativa de la redención. A medida que pasaban los meses, el viaje por el desierto también fue un viaje hacia la madurez espiritual. Moisés comenzó a notar cambios en su pueblo. Los murmullos de desconfianza se transformaron en alabanzas, y el desierto se convirtió en un lugar de crecimiento y revelación. Sin embargo, también había momentos de desafío que ponían a prueba su fe. Una tarde, mientras estaban en el desierto de Sin, algunos de los líderes de las tribus se acercaron a Moisés, preocupados por las tensiones crecientes entre los diferentes grupos. Algunos estaban descontentos con la forma en que se estaban distribuyendo los recursos y se quejaban de la falta de liderazgo. Moisés, sintiendo la presión, decidió convocar a todos los líderes para una reunión. Fue un acto de humildad, reconociendo que su liderazgo no podía ser efectivo sin la colaboración de todos. Durante la reunión, cada líder expuso sus preocupaciones, y aunque las tensiones eran palpables, Moisés escuchó con atención. A medida que las voces se alzaban, se dio cuenta de que la verdadera fuerza de su pueblo residía en la unidad. Así que, con paciencia, les habló sobre la importancia de trabajar juntos y apoyarse mutuamente. En su discurso, Moisés recordó a todos las promesas de Dios y cómo habían sido testigos de su fidelidad en el desierto. A medida que la conversación avanzaba, las tensiones comenzaron a disminuir. Los líderes, tocados por las palabras de Moisés, se unieron en oración. Fue un momento de conexión espiritual profundo. Cada líder comprendió que no eran solo representantes de sus tribus, sino parte de un cuerpo mayor, un pueblo llamado a ser luz en medio de la oscuridad. El viaje por el desierto continuó, y con cada paso, la comunidad se volvió más fuerte. Moisés, al ver la transformación, se sintió lleno de gratitud. A pesar de las dificultades, había un sentido palpable de esperanza en el aire. El desierto se había convertido en un terreno fértil para la fe, y cada milagro que presenciaban los acercaba más a Dios. Sin embargo, la travesía no estaba exenta de desafíos. A medida que se acercaban a la tierra prometida, la tensión aumentaba. En un momento crucial, cuando se encontraban al borde de la tierra que tanto habían esperado, Moisés decidió enviar espías para que exploraran la región. Los espías regresarían con un informe que daría forma al futuro del pueblo. Al escuchar sus relatos, la comunidad se dividiría entre la fe y el miedo, y el futuro de los hebreos pendería de un hilo. Cuando los espías regresaron, el entusiasmo inicial pronto se transformó en desánimo. La tierra es hermosa, dijeron, pero los habitantes son gigantes, y nos sentimos como langostas ante ellos. Las palabras de los espías resonaron con fuerza, alimentando el miedo en los corazones de los hebreos. Moisés, junto a Aarón, escuchó con pesar. El miedo se había apoderado del pueblo, y la duda comenzó a eclipsar la esperanza que habían cultivado en el desierto. Fue un momento crítico. Las quejas resurgieron con intensidad, y la multitud clamaba por regresar a Egipto. En ese clima de desesperanza, Moisés se sintió abrumado. Sin embargo, en su corazón, sabía que era un momento decisivo. En lugar de rendirse, recordó las palabras de Dios: «Estoy contigo». Con valor, se dirigió a su pueblo y les habló de la grandeza de Dios, recordándoles todo lo que habían pasado juntos, cada milagro, cada provisión. Mientras hablaba, una chispa de fe comenzó a encenderse entre algunos. Caleb y Josué, dos de los espías, se levantaron y gritaron: «Podemos conquistar la tierra, Dios está con nosotros». Pero la multitud seguía dividida. Este conflicto interno no solo era una lucha por la tierra prometida, sino una batalla por la fe misma. El viaje a la tierra prometida estaba lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. Moisés, al ver el desafío que enfrentaban, se dio cuenta de que su misión no solo era llevarlos a un lugar físico, sino guiarlos hacia una conexión más profunda con Dios. La travesía por el desierto había sido una preparación para el viaje espiritual que estaban a punto de emprender. Con un corazón lleno de determinación, se dirigió a su pueblo, recordándoles que, aunque la tierra estaba llena de desafíos, la promesa de Dios era más grande que cualquier obstáculo. La historia de Moisés continuaba tejiéndose en un tapiz de fe y resistencia. Cada paso que daban era un testimonio de su deseo de encontrar la libertad, no solo como un destino geográfico, sino como una experiencia transformadora. Así, mientras la comunidad enfrentaba sus temores, el legado de Moisés se fortalecía, una luz en medio de la oscuridad que los guiaba hacia el futuro que Dios había preparado para ellos. Con el paso de los días, la tensión entre Moisés y el pueblo se intensificó.
La lucha por la tierra prometida había puesto a prueba su fe, y las murmuraciones se convertían en un eco constante en el campamento. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, Moisés se negó a ceder ante el desánimo. Sabía que su papel como líder no solo era guiar físicamente a su pueblo, sino también inspirar una fe renovada que los empujara a enfrentar lo desconocido. Después de que Caleb y Josué instaron al pueblo a confiar en Dios, la situación se tornó tensa. Algunos se resistían a la idea de avanzar, recordando el temor que sentían al enfrentarse a los gigantes en la tierra. En ese momento, Moisés decidió convocar a todos los líderes y ancianos del pueblo para hablarles con franqueza. Se reunió con ellos en el centro del campamento, rodeado de la multitud expectante. Sus corazones latían en un solo ritmo, una mezcla de miedo y esperanza. Con la voz firme y llena de pasión, Moisés comenzó a recordarles las maravillas que Dios había realizado en su vida. Les habló de cómo había separado las aguas del Mar Rojo, de cómo les había dado maná del cielo y agua de la roca. No olviden lo que Dios ha hecho por nosotros, les instó. Él nos ha traído hasta aquí, y no nos abandonará en este momento decisivo. La conexión emocional que había cultivado entre ellos se hizo palpable en el aire. Mientras hablaba, recordó la historia de su madre y cómo había sido enseñado en secreto sobre su herencia. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza. Al compartir su propia vulnerabilidad, Moisés mostró que, aunque su viaje había estado lleno de dudas, también estaba lleno de la presencia constante de Dios. Sin embargo, la resistencia no se desvaneció. Al final de su discurso, algunos líderes del pueblo comenzaron a alzar sus voces, reafirmando su deseo de regresar a Egipto. El clamor por volver se convirtió en un grito ensordecedor. Moisés, sintiendo el peso del desafío, se dirigió a Dios en un momento de profunda oración, buscando dirección en medio del caos. Con el rostro postrado en la tierra, suplicó por la fe de su pueblo, pidiendo que Dios interviniera de alguna manera. Mientras Moisés oraba, el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. La presencia de Dios llenó el lugar, y una paz inexplicable se apoderó de su corazón. En ese instante, recibió un mensaje claro: Moisés, sigue adelante. Esta generación no verá la tierra prometida debido a su falta de fe, pero tú seguirás guiándolos hacia un futuro que ellos aún no pueden comprender. La voz resonó en su interior, y aunque era un mensaje duro de aceptar, Moisés entendió que su propósito seguía siendo vital. Su misión no solo era llevar a un pueblo a una tierra física, sino también prepararlos espiritualmente para lo que Dios tenía reservado. La determinación de Moisés se reafirmó. Decidió que, aunque esta generación no vería la tierra prometida, la siguiente sí lo haría. Fue entonces cuando comenzó a enseñarles la importancia de la fe y la obediencia, compartiendo los principios de la ley que había recibido en el monte Sinaí. No dejemos que el miedo nos detenga, proclamó. Nuestras vidas son una historia que Dios está escribiendo, y debemos estar dispuestos a confiar en su plan. Moisés se convirtió en un maestro y mentor para su pueblo. Comenzó a organizar sesiones de enseñanza en las que podía compartir no solo las leyes, sino también las historias de cómo Dios había sido fiel a lo largo de su vida. Les hablaba de su encuentro con la zarza ardiente, de su viaje a Egipto y de la liberación de la esclavitud. Estas enseñanzas resonaron profundamente entre los hebreos, y muchos comenzaron a ver el desierto como un lugar de transformación en lugar de un simple vacío. Los días pasaron, y el ambiente en el campamento empezó a cambiar. Las quejas se transformaron en diálogos sobre cómo podrían avanzar juntos, y la comunidad comenzó a unirse en un propósito común. Sin embargo, Moisés sabía que la verdadera batalla no estaba solo en la tierra prometida, sino en los corazones de su pueblo. La libertad espiritual era esencial para su éxito. A medida que la comunidad se fortalecía, comenzaron a surgir nuevos desafíos. Un día, un grupo de hombres se presentó ante Moisés, diciendo que tenían quejas sobre la distribución de los recursos. La lucha por los suministros y la tierra se volvía cada vez más complicada. Moisés, sintiendo el peso de su liderazgo, decidió que era hora de buscar consejo. Con el apoyo de su suegro, Jetro, un hombre sabio que había llegado a visitarlo, Moisés organizó una reunión con los líderes para discutir cómo podrían manejar mejor la situación. Jetro, con su vasta experiencia, sugirió que Moisés delegara responsabilidades. No puedes hacerlo todo solo, le advirtió. Designa a hombres capaces que puedan ayudarte a liderar y a resolver los conflictos. El peso del liderazgo debe ser compartido. Moisés escuchó atentamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de su suegro. Esta sugerencia marcó un cambio en su enfoque de liderazgo. A partir de ese momento, comenzó a seleccionar hombres de confianza para que lo ayudaran a liderar a su pueblo, creando una estructura que permitiría que cada voz fuera escuchada.
La delegación de tareas no solo alivió la carga de Moisés, sino que también empoderó a otros. Los líderes que antes se sentían impotentes comenzaron a tomar la iniciativa, fortaleciendo la cohesión del pueblo. Este cambio creó un ambiente de colaboración, y las tensiones disminuyeron. Los hebreos comenzaron a verse a sí mismos no solo como un grupo oprimido, sino como un pueblo con un propósito compartido, trabajando juntos por su futuro. A medida que avanzaban, las pruebas continuaron. Una noche, mientras estaban acampados en una llanura, el pueblo se encontró bajo un ataque sorpresa de los amalecitas, un pueblo nómada que había llegado a la región. Moisés, consciente de que esta era una batalla crucial, se dio cuenta de que debía actuar rápidamente. «Seleccionen a hombres valientes y háganlos luchar», ordenó a su pueblo. Pero en medio del caos, también sabía que no podía enfrentar esta lucha sin la ayuda de Dios. Moisés subió a una colina, llevando consigo la vara que había utilizado para realizar milagros en el pasado. Alzando sus manos al cielo, comenzó a orar, pidiendo a Dios que intercediera en favor de su pueblo. Mientras sus manos estaban levantadas, Israel prevalecía, pero cuando se cansaba y sus brazos caían, los amalecitas ganaban terreno. Este patrón se repitió una y otra vez, hasta que Aarón y Hur, dos de sus seguidores más cercanos, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Con gran determinación, subieron a la colina y apoyaron los brazos de Moisés, manteniéndolos en alto. En ese acto de apoyo, no solo estaban ayudando a su líder, sino que estaban simbolizando la importancia de la comunidad en la lucha por la libertad. A medida que la batalla avanzaba, los israelitas comenzaron a ganar terreno, y al final del día, lograron una victoria aplastante sobre los amalecitas. Esa victoria fue más que un triunfo militar, fue un recordatorio de que, en unidad, el pueblo podía enfrentar cualquier desafío. Moisés, sintiéndose abrumado por la gratitud, construyó un altar y lo nombró Yahvé Nissi, que significa «El Señor es mi estandarte». Ese nombre se convirtió en un símbolo de la presencia constante de Dios en la vida de los hebreos. La victoria en la batalla no solo reafirmó su confianza en Dios, sino que también unió al pueblo en un propósito compartido, la búsqueda de la libertad. El viaje hacia la tierra prometida continuaba, pero cada día traía consigo nuevas lecciones. Mientras Moisés guiaba a su pueblo, también se dio cuenta de que su liderazgo no era solo una cuestión de autoridad, sino de servir y apoyar a aquellos que lo rodeaban. Las historias de los patriarcas y los milagros que había presenciado se convirtieron en su herramienta más poderosa. Compartía su propia vulnerabilidad, recordándoles que la fe no significa ausencia de dudas, sino un compromiso de seguir adelante a pesar de ellas. La vida en el desierto seguía presentando sus desafíos, pero la comunidad hebrea había comenzado a aprender a enfrentar cada obstáculo con esperanza y determinación. A través de la oración, la unidad y la fe compartida, el viaje de Moisés hacia la tierra prometida se transformó en una odisea de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Con el paso del tiempo, la travesía por el desierto se convirtió en un viaje de profundas revelaciones y aprendizajes. Moisés, cada vez más consciente de su papel como líder y mediador, experimentaba la mezcla de responsabilidad y gratitud. La comunidad hebrea, que antes parecía fragmentada, comenzaba a tejer lazos de unidad y esperanza, impulsados por las enseñanzas y los milagros que Moisés compartía. Mientras avanzaban hacia la tierra prometida, la importancia de la memoria y la historia se hizo evidente. Moisés tomó la decisión de establecer momentos de recordación. En varias ocasiones, organizó ceremonias en las que el pueblo podía compartir sus propias experiencias de fe, creando un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada. «No olviden lo que Dios ha hecho por nosotros», repetía, instando a los israelitas a mantener viva la memoria de su liberación. Durante una de estas ceremonias, una anciana hebrea se levantó y comenzó a contar la historia de cómo había sido testigo de la opresión en Egipto. Con lágrimas en los ojos, relató cómo sus propias manos habían trabajado bajo el yugo y cómo había orado a Dios en busca de liberación. Su testimonio resonó entre todos, y muchos comenzaron a compartir sus propias experiencias de sufrimiento y esperanza. Moisés observó cómo el pueblo se unía en un espíritu de comunidad, creando una identidad colectiva que trascendía el dolor del pasado. Sin embargo, los desafíos no se desvanecieron. Un día, mientras acampaban en Refidim, el pueblo se encontró nuevamente ante la escasez de agua. Las quejas comenzaron a surgir, y esta vez la frustración de Moisés fue palpable. Recordaba la experiencia anterior con la roca, y no quería repetir el mismo error. En su angustia, se retiró a orar, clamando a Dios por una solución. En medio de su desesperación, sintió la certeza de que debía buscar una vez más la guía divina. Dios le habló de nuevo, diciéndole que llevara a los ancianos de Israel y que hablara a la roca en lugar de golpearla. La instrucción era clara, pero en su interior, la ansiedad se cernía. Moisés,
sintiéndose dividido entre la presión del pueblo y la obediencia a Dios, se armó de valor y decidió seguir la orden divina. Reuniendo a los ancianos, Moisés se dirigió a la roca y, con firmeza, habló: «Agua, brota de la roca». En ese momento, el agua fluyó, y el pueblo, aliviado, corrió a saciar su sed. Aunque el milagro fue evidente, Moisés sentía una mezcla de satisfacción y tristeza en su corazón. Había obedecido, pero también era consciente de que sus propias luchas internas lo habían llevado a sentir que aún había lecciones que aprender sobre el liderazgo y la fe. Poco después, el pueblo enfrentó un nuevo desafío, un ataque inesperado de los amalecitas. Al ver que se aproximaban, Moisés sintió que la historia se repetía. Sin dudar, reunió a un grupo de hombres valientes y los envió a luchar, mientras él, al igual que antes, subía a la colina para interceder ante Dios. Al elevar sus manos, recordó cómo sus brazos se habían sostenido con la ayuda de Aarón y Hur en la batalla anterior. En esta ocasión, también pidió a sus compañeros que lo apoyaran. Los amalecitas, al ver el fervor de los hebreos y la mano de Dios sobre ellos, se retiraron. La victoria fue más que un simple triunfo militar. Fue un recordatorio de que, en la unidad y en la fe, encontraban la verdadera fuerza. En ese momento de celebración, Moisés levantó un altar y lo llamó Yahvé Nissi, un testimonio de que el Señor era su estandarte. A medida que el pueblo se acercaba a la tierra prometida, las lecciones aprendidas en el desierto comenzaron a solidificarse. Moisés comprendió que su papel era guiar a su pueblo, no solo a través de eventos extraordinarios, sino también mediante la construcción de una identidad espiritual. Con cada batalla, cada victoria, cada momento de oración, estaban forjando su carácter y cimentando su relación con Dios. Sin embargo, a pesar de las victorias, Moisés todavía enfrentaba momentos de soledad y duda. A menudo se retiraba a orar y reflexionar sobre su viaje, preguntándose si realmente había sido suficiente. En una de esas noches, mientras miraba las estrellas, recordó la historia de su madre y cómo había arriesgado su vida para salvarlo. En ese momento, se dio cuenta de que su vida no solo era un testimonio de su lucha personal, sino una historia de sacrificio y amor. Esa revelación lo llevó a hablar con su pueblo sobre la importancia del sacrificio en su propia historia. «Nuestros antepasados sufrieron por nuestra libertad», les decía. «Nunca olvidemos el precio que se ha pagado. La libertad que buscamos no solo es física, es espiritual y emocional». Estas palabras resonaban en los corazones de los israelitas, recordándoles que su viaje no era solo hacia una tierra prometida, sino hacia una relación más profunda con Dios. El viaje por el desierto se convirtió en un viaje de transformación. Cada milagro, cada desafío, cada oración unía al pueblo en un propósito compartido. A medida que se acercaban a su destino, la expectativa crecía. La visión de la tierra prometida se volvía más clara, y el deseo de entrar en ese lugar de abundancia y paz se convertía en un anhelo colectivo. Sin embargo, el pueblo todavía enfrentaba dudas y tentaciones. A medida que se acercaban a las fronteras de Canaán, la ansiedad comenzaba a infiltrarse. Algunos recordaban la promesa de Dios, mientras que otros dudaban de su capacidad para conquistar la tierra. Moisés, consciente de esta división, decidió actuar. Organizó un día de oración y ayuno, invitando a todos a unir sus corazones en busca de dirección divina. Ese día, mientras todos se reunían alrededor del tabernáculo, Moisés se levantó y habló con una voz llena de convicción. «Hermanos, nuestra lucha no es solo contra hombres, sino contra las dudas que habitan en nuestros corazones. Debemos confiar en el Dios que nos ha guiado hasta aquí». Al final de su discurso, la comunidad se unió en oración, creando un ambiente de unidad que reforzó su fe. Fue un momento de conexión profunda. Al final del día, muchos se sintieron renovados y listos para enfrentar lo que estaba por venir. Moisés, al observar el cambio en la atmósfera, se sintió aliviado. Sabía que, aunque el camino hacia la tierra prometida era incierto, la fe de su pueblo era más fuerte que nunca. Mientras el pueblo se preparaba para cruzar el Jordán, la historia de Moisés seguía desarrollándose, una narrativa llena de luchas, victorias y momentos de conexión profunda. Cada paso que daban hacia la libertad estaba entrelazado con el legado de su líder. La travesía por el desierto, aunque llena de desafíos, se convirtió en un viaje hacia la madurez y la fe compartida. Moisés se dio cuenta de que su vida era parte de una historia más grande, una historia que había sido tejida con hilos de esperanza, sacrificio y amor. Así, la comunidad se preparó para el próximo capítulo de su historia, mientras el horizonte se iluminaba con la promesa de un futuro que había esperado durante generaciones. La lucha por la libertad y la búsqueda de identidad estaban a punto de alcanzar su punto culminante, y la historia de Moisés continuaba, invitando a cada uno a ser parte de la narrativa de redención y fe que estaba en constante evolución. Con el corazón palpitante de anticipación,
la comunidad hebrea se preparó para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, un lugar que había sido prometido a sus antepasados. Cada día, mientras se acercaban al río, la emoción y la ansiedad se entrelazaban. Moisés, consciente de la importancia de este momento, sintió que cada paso que daban estaba marcado por siglos de historia y sufrimiento. Era un hito que representaba la culminación de su viaje, pero también el comienzo de algo completamente nuevo. Antes de cruzar el río, Moisés se dio cuenta de que necesitaba fortalecer la fe de su pueblo una vez más. Convocó a todos los líderes y ancianos al campamento para recordarles la grandeza de Dios y la importancia de la unidad. Con una voz clara y decidida, compartió la historia de su vida y cómo cada desafío había sido una oportunidad para crecer en fe y resistencia. Recuerden que no estamos solos en esta travesía, les dijo. Dios ha estado con nosotros en cada paso del camino, y su promesa de la tierra prometida está a punto de hacerse realidad. El día de la cruzada llegó, y la atmósfera estaba cargada de emoción. Moisés lideró a su pueblo hasta la orilla del Jordán. El río fluía con fuerza, y la imagen del agua desbordante era tanto un símbolo de la vida como un recordatorio de los peligros que enfrentaban. En ese momento crucial, Moisés se volvió a Dios, buscando dirección. Con fe, se acercó al agua, recordando cómo Dios había separado el Mar Rojo en el pasado. Alzó su vara y, en un acto de obediencia, pronunció las palabras que resonarían en los corazones de los israelitas: «Se abre el camino hacia nuestra libertad». Al instante, el río se detuvo, las aguas se separaron, y un camino seco apareció ante ellos. Asombrados, los hebreos cruzaron el Jordán, siguiendo a su líder con una mezcla de temor y alegría. Cada paso que daban en la tierra seca era un testimonio del poder de Dios. A medida que cruzaban, los rostros reflejaban la emoción de un sueño que se hacía realidad. Habían llegado a la frontera de la tierra prometida, y la esperanza brillaba en sus corazones. Una vez en la otra orilla, Moisés tomó un momento para reflexionar. La victoria era dulce, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tierra que habían esperado tanto tiempo estaba habitada por pueblos poderosos, y cada uno de ellos tendría que ser enfrentado. Se dio cuenta de que, aunque Dios había sido fiel hasta ese momento, la fe del pueblo sería puesta a prueba en maneras que aún no podían imaginar. Mientras comenzaban a establecerse en la nueva tierra, Moisés se sintió abrumado por la responsabilidad que recayó sobre él. No solo debía guiar al pueblo en la conquista de la tierra, sino también enseñarles a vivir en obediencia y fidelidad a Dios. Durante un encuentro en la montaña, donde la vista se extendía sobre la vasta tierra, Moisés buscó la dirección de Dios. Al orar, se sintió rodeado por la presencia divina. «Este lugar es solo el principio», le susurró Dios. «Enséñales a ser mi pueblo y a vivir en la verdad». Con esa visión en mente, Moisés se dirigió al pueblo y les recordó la importancia de la unidad. Les habló sobre las leyes y mandamientos que debían seguir, no solo como una lista de reglas, sino como un camino hacia una relación más profunda con Dios. «No es suficiente haber cruzado el río», dijo. «Ahora debemos vivir como el pueblo que Dios nos ha llamado a ser». Con cada palabra, el fuego de la esperanza y la determinación crecía entre los hebreos. A medida que avanzaban, se encontraron con los cananeos, que representaban el primer desafío en su conquista. Las batallas comenzaron, y aunque la victoria no siempre fue fácil, la fe del pueblo comenzó a fortalecerse. En cada enfrentamiento, Moisés se esforzaba por recordarles las historias de la fidelidad de Dios. Las victorias se convirtieron en momentos de celebración y agradecimiento, uniendo al pueblo en un propósito común. A través de cada batalla, cada milagro, el pueblo comenzó a reconocer que no solo luchaban por la tierra, sino por su identidad y su relación con Dios. Sin embargo, la conquista no estuvo exenta de desafíos. A medida que el pueblo enfrentaba nuevos pueblos y culturas, las tensiones comenzaron a surgir. Algunos se sintieron tentados a seguir prácticas paganas y a adorar dioses extranjeros. Moisés, al ver esta inclinación, se preocupó por el futuro de su pueblo. Reunió a los líderes y comenzó a hablarles sobre la importancia de mantenerse firmes en su fe. «No olvidemos que hemos sido llamados a ser un pueblo separado, un pueblo de Dios», les advirtió. A través de su liderazgo, Moisés buscó fortalecer la fe de su pueblo. Les habló de las experiencias compartidas, de cómo habían visto la mano de Dios en cada paso de su viaje. Los recordó cómo el maná había alimentado sus cuerpos y cómo el agua había brotado de la roca, ilustrando que Dios siempre provee lo que necesitan. Sin embargo, también les advirtió sobre los peligros de olvidar sus raíces y desviarse del camino que Dios les había trazado. Un día, mientras Moisés estaba en la montaña, orando y buscando la dirección de Dios, una revelación se hizo evidente. Entendió que su tiempo como líder estaba llegando a su fin.
A pesar de que había llevado al pueblo a la tierra prometida, no podría entrar en ella. Este pensamiento le causó una profunda tristeza, pero al mismo tiempo, sintió que debía preparar a su pueblo para lo que estaba por venir. Su responsabilidad no solo era liderar, sino también asegurarse de que la próxima generación estuviera lista para continuar el viaje. Con ese propósito en mente, Moisés reunió al pueblo y comenzó a compartir su corazón. He caminado con ustedes durante muchos años, y aunque no estaré con ustedes en la tierra que Dios ha prometido, confío en que serán un pueblo fiel, les dijo. En sus palabras, había un sentido de urgencia, un deseo de que comprendieran la importancia de su identidad y su relación con Dios. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de muchos. La conexión que habían formado a lo largo de su viaje era inquebrantable, y cada miembro del pueblo sentía el peso de su partida. En ese momento, Moisés se dio cuenta de que su legado no se mediría por el tiempo que pasara en la tierra prometida, sino por la fe que había sembrado en el corazón de su pueblo. Mientras se acercaba a la conclusión de su discurso, Moisés ofreció palabras de esperanza. Dios estará con ustedes. No importa lo que enfrenten, no duden de su fidelidad. El camino no siempre será fácil, pero nunca estarán solos. En ese momento, la comunidad se unió en oración, pidiendo a Dios que los guiara y los fortaleciera en lo que estaba por venir. A medida que se despedía de su pueblo, la tristeza y el amor llenaban su corazón. Había sido un viaje lleno de luchas y triunfos, de dudas y certezas, pero cada paso había valido la pena. Con una mirada hacia el horizonte, Moisés se sintió en paz. Había cumplido con su misión y había preparado a su pueblo para el futuro que Dios tenía reservado para ellos. Así, mientras el pueblo hebreo se preparaba para entrar en la tierra prometida, la historia de Moisés continuaba resonando en sus corazones. Cada batalla que luchaban, cada oración que ofrecían, cada acto de fe que realizaban se entrelazaba con el legado de su líder. A medida que se enfrentaban a un nuevo capítulo, la travesía por el desierto se transformaba en un viaje de esperanza y redención, invitando a cada uno a ser parte de la historia de un pueblo que había encontrado su libertad. La transición hacia la tierra prometida fue un momento de gran emoción y reflexión para los hebreos. Moisés, aunque consciente de que no podría cruzar el río con ellos, se sentía lleno de esperanza al ver la unidad y la fe que había cultivado en su pueblo. La conexión que habían desarrollado durante su travesía por el desierto era más fuerte que nunca. A medida que se preparaban para entrar en la nueva tierra, el pueblo se sentía ansioso y emocionado, pero también con miedo ante lo desconocido. En los días previos a la cruzada, Moisés tomó el tiempo para hablar con cada tribu, recordándoles la importancia de permanecer fieles a Dios. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en esta nueva historia, decía con convicción. No olviden que han sido llamados a ser un pueblo separado, un pueblo que sigue las leyes y mandamientos que Dios nos ha dado. Con la llegada del día de la cruzada, la atmósfera estaba cargada de anticipación. Moisés reunió a todo el pueblo en un lugar elevado, desde donde podían ver la tierra que Dios había prometido. La vista era espectacular, colinas verdes, tierras fértiles y ríos que serpenteaban a través del paisaje. Era un paraíso comparado con las penurias que habían enfrentado en el desierto. Sin embargo, Moisés sabía que la belleza de la tierra venía acompañada de desafíos. Recuerden, comenzó, no estamos aquí solo para conquistar tierras, sino para establecer un hogar en el que podamos adorar a Dios y vivir en unidad. Este es un momento sagrado en el que debemos confiar en su guía. Con esas palabras resonando en el aire, Moisés ofreció una oración ferviente, pidiendo la protección de Dios sobre su pueblo mientras se preparaban para cruzar. A medida que el pueblo comenzó a avanzar hacia el río, una sensación de poder y determinación se apoderó de ellos. Mientras pisaban el terreno prometido, la historia de su lucha y resistencia se convirtió en una fuente de inspiración. Cada paso que daban era un testimonio de su fe y su deseo de vivir en libertad. Sin embargo, la entrada a la tierra prometida no fue tan sencilla como esperaban. Los desafíos comenzaron casi de inmediato. Al llegar a Jericó, se encontraron con una ciudad fortificada, imponente y bien defendida. Los muros de Jericó parecían insuperables, y la duda comenzó a infiltrarse nuevamente en el corazón del pueblo. Moisés, al ver la inquietud en sus rostros, supo que este era un momento crítico. Era esencial que recordaran las promesas de Dios y la fe que los había llevado hasta aquí. Fue entonces cuando Dios se reveló a Moisés de una manera inesperada. «He aquí el plan», le dijo. «Harás que el pueblo rodee la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, lo rodearán 7 veces y gritarán». Moisés, aunque sorprendido por la estrategia poco convencional, confió en la sabiduría divina. Era un recordatorio de que la victoria no siempre se lograba con fuerza bruta, sino a través de la obediencia y la fe. Moisés comunicó el plan al pueblo,
y aunque hubo murmullos de escepticismo, decidieron seguirlo. Los hebreos comenzaron a marchar alrededor de Jericó, un acto que parecía absurdo, pero que se basaba en la confianza en Dios. Cada día, sus pasos resonaban en el suelo, un eco de su fe, un recordatorio de que estaban allí por un propósito divino. El séptimo día llegó, y la atmósfera estaba llena de expectación. Los hebreos rodearon la ciudad por séptima vez, y al sonar la trompeta, el pueblo gritó con todas sus fuerzas. En ese momento, los muros de Jericó comenzaron a temblar, y con un estruendo ensordecedor, cayeron. La victoria fue abrumadora, y la alegría estalló en el corazón de los hebreos. Habían visto una vez más la mano de Dios en acción, y la historia de su liberación continuaba. Sin embargo, la victoria también trajo consigo un nuevo desafío. Mientras celebraban su éxito, Moisés supo que debían recordar la importancia de la obediencia a las leyes de Dios. A través de la victoria, debían mantener su identidad y su conexión con el Dios que los había liberado. Se dirigió al pueblo y les recordó: cada victoria que obtengamos es un recordatorio de que debemos permanecer fieles a la alianza que hemos hecho con Dios. No dejemos que la arrogancia o la complacencia nos desvíen de su camino. Con la conquista de Jericó, el pueblo hebreo se sintió invencible. Sin embargo, la tentación de caer en la complacencia se volvió palpable. Moisés observó con preocupación cómo algunos comenzaban a desviar su atención de Dios, buscando placeres temporales en lugar de permanecer enfocados en su propósito. Para evitar esto, decidió establecer una ceremonia de renovación del pacto en la que cada israelita pudiera reafirmar su compromiso con Dios. Moisés reunió a todos en un lugar elevado, y con la ayuda de los sacerdotes, ofreció una ceremonia en la que cada miembro del pueblo se comprometía a seguir las leyes y mandamientos. «Este es un momento sagrado», proclamó. «Estamos aquí no solo para celebrar nuestras victorias, sino para reafirmar nuestra identidad como pueblo de Dios. Que este pacto nos guíe en cada paso que demos». La ceremonia fue un momento poderoso de unidad y reflexión. Al final, muchos expresaron su deseo de seguir siendo un pueblo fiel, y la atmósfera se llenó de gratitud y esperanza. Sin embargo, Moisés sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, y que debían estar preparados para enfrentarlos. A medida que la comunidad avanzaba hacia nuevas conquistas, comenzaron a establecerse en la tierra prometida. Moisés se sintió orgulloso al ver a su pueblo prosperar, pero también comprendió que su papel como líder estaba llegando a su fin. En una ocasión, se retiró a la montaña para orar y reflexionar sobre su viaje. Al mirar hacia el horizonte, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Su tiempo había sido un regalo, y cada paso que había dado había sido parte de un plan mayor. Fue en ese momento de contemplación que Dios le habló de nuevo. Es hora de que prepares a tu sucesor. Tu viaje no termina aquí, tu legado vivirá a través de aquellos que has guiado. Esta revelación lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Moisés entendió que no solo había estado liderando a su pueblo, sino que también debía asegurarse de que estuvieran listos para seguir sin él. Con el corazón en la mano, comenzó a buscar a su sucesor, a alguien que pudiera llevar adelante la historia de su pueblo. Conoció a Josué, un joven valiente que había estado a su lado en las batallas, un hombre de fe y determinación. Moisés vio en él la misma chispa que había visto en sí mismo. Al hablar con Josué, le compartió no solo las experiencias de la guerra, sino también la importancia de mantener la conexión con Dios y la fe en cada paso del camino. Con el tiempo, la preparación de Josué se convirtió en una parte esencial del legado de Moisés. En la última ceremonia que celebró con su pueblo, Moisés entregó a Josué la responsabilidad de guiarlos en el futuro. Este es el hombre que Dios ha elegido para liderarlos. Apóyenlo y mantengan su fe en Dios, instó, con una voz llena de amor y gratitud. Mientras los hebreos comenzaban a construir su nueva vida en la tierra prometida, la historia de Moisés perduró en sus corazones. Aunque él mismo no cruzaría el río, su legado se convertiría en el cimiento sobre el cual edificarían su futuro. La travesía que había comenzado en el desierto había sido un viaje de transformación, y el pueblo hebreo continuaría avanzando, guiados por la fe y la esperanza. Así, la historia de Moisés se convirtió en un recordatorio de que cada viaje está marcado por la lucha, el sacrificio y la redención. A medida que cada israelita tomaba un nuevo paso en su vida, llevaban consigo la herencia de un líder que había dedicado su vida a buscar la libertad. La tierra prometida era un símbolo de su travesía, un testimonio de que la fe puede mover montañas y que, incluso en los momentos de mayor dificultad, siempre hay un camino hacia la esperanza. En el umbral de la tierra prometida, un aire de anticipación y melancolía llenaba el corazón de Moisés. Había dedicado su vida a guiar a su pueblo a través de las adversidades del desierto, y ahora que estaban a punto de entrar en la tierra que tanto habían esperado, se enfrentaba a una profunda reflexión sobre su legado y su propósito.
Aunque sabía que no podría cruzar el río con ellos, su amor por el pueblo hebreo nunca había sido tan fuerte. Los días que siguieron a la ceremonia de entrega de liderazgo a Josué fueron momentos de preparación espiritual y emocional. Moisés se retiró a la montaña con frecuencia, buscando en la oración la claridad que necesitaba para cerrar su ciclo de vida y liderazgo. A medida que miraba el vasto paisaje de la tierra prometida, recordaba las historias de su pueblo, sus luchas, sus victorias, sus sueños. Cada paso que habían dado juntos resonaba en su corazón como un canto de esperanza. Moisés decidió organizar un último encuentro con el pueblo, donde pudiera compartir sus reflexiones y despedidas. En el corazón del campamento, reunió a todos, desde los ancianos hasta los más jóvenes. El ambiente estaba cargado de emoción, y en el rostro de cada hebreo se podían ver la gratitud y la tristeza. Con la voz entrecortada pero firme, comenzó a hablar. Hermanos, hemos recorrido un largo camino juntos. Desde el día en que Dios me llamó en la zarza ardiente hasta este momento, hemos vivido experiencias que han definido nuestra identidad como pueblo. No olvidemos las lecciones que hemos aprendido en el desierto, la importancia de la fe, la unidad y la obediencia a las leyes de Dios. Permíteme una pausa agradeciendo a nuestros patrocinadores, porque este vídeo está patrocinado por usted, sí usted, nuestro querido espectador. Su apoyo al ver nuestros vídeos es una forma invaluable de patrocinio, y les damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Si aún no estás registrado, te animamos a que te suscribas, ya que hoy traemos algo realmente especial. Esperamos que esta narrativa sea de tu agrado. Además recuerda que puedes ir a revisar también nuestras otras historias de los pecados del rey David por los que casi muere, o la historia de Manases, de cómo se dejó llevar por la idolatría y Dios casi le quita la vida. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Además, si sientes el deseo de apoyar nuestro trabajo, en la descripción encontrarás diversas formas de contribuir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, y esperamos que disfrutes de estas historias con nosotros. Continuemos. Mientras hablaba, recordó los momentos difíciles, las plagas en Egipto, la travesía por el Mar Rojo, la escasez de agua y comida, las quejas y el arrepentimiento. Sin embargo, también recordó las victorias y los milagros. Habló de cómo cada desafío había sido una oportunidad para crecer en fe y resistencia. Dios ha sido fiel, dijo con emoción, y aunque yo no estaré con ustedes en esta nueva etapa, Él siempre estará presente en sus corazones. Moisés sintió la emoción del momento. Sabía que estaba entregando no solo un legado de liderazgo, sino también un llamado a seguir confiando en Dios. Mientras hablaba de las promesas divinas, su voz se llenó de pasión. Este es el tiempo de ser valientes, de avanzar con fe y determinación. La tierra prometida no solo es un lugar físico, es un estado del corazón. Es el cumplimiento de las promesas que hemos llevado con nosotros a lo largo de esta travesía. Cuando terminó su discurso, hubo un silencio profundo en el campamento. Muchos se acercaron para abrazarlo, agradeciendo por los años de liderazgo y amor. Entre las lágrimas, había un sentido de unidad y compromiso renovado. Moisés sintió que había cumplido su misión, y el amor que sentía por su pueblo lo envolvía como un cálido manto. La noche llegó, y mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Moisés se retiró a su lugar habitual en la montaña. Allí, en la soledad y el silencio, reflexionó sobre su vida. Recordó los sacrificios que había hecho, los momentos de duda y los instantes de revelación. En su corazón, sabía que su viaje había sido parte de un plan divino más grande. Se dio cuenta de que, aunque no cruzaría el río, su legado viviría en cada israelita que avanzara con fe hacia la tierra que les pertenecía. Fue en esa noche, mientras oraba, que Moisés sintió la presencia de Dios. «He cumplido con tu llamado, Señor», murmuró. «Te agradezco por cada momento, por cada milagro, por cada lección. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad». En su corazón, experimentó una paz profunda, una certeza de que todo había sido parte de un propósito divino. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol comenzó a asomarse sobre el horizonte, Moisés se levantó con una sensación de serenidad. Sabía que debía preparar a Josué para el liderazgo, y mientras caminaba hacia el campamento, una nueva visión se formaba en su mente. A partir de hoy, este pueblo no será solo un grupo de hebreos. Serán una nación, un pueblo de Dios, se dijo a sí mismo. Moisés reunió a Josué y le compartió palabras de sabiduría y consejos sobre el liderazgo. Recuerda siempre que el verdadero liderazgo se basa en la humildad y el servicio. La fortaleza no radica solo en la victoria, sino en la capacidad de escuchar y guiar a tu pueblo con amor. Josué, lleno de gratitud y respeto, absorbió cada palabra. Sabía que Moisés había sido un padre espiritual para él,
y que su legado lo acompañaría en cada paso que diera. Mientras Moisés se preparaba para su despedida, recordó que la vida es una serie de ciclos. La vida de un líder no se mide solo por los logros, sino por el impacto que deja en el corazón de su pueblo. Mirando hacia el horizonte, vio la tierra prometida como un símbolo de esperanza y redención, no solo para ellos, sino para todas las generaciones futuras. A medida que el día avanzaba, se reunió con el pueblo una última vez. Hoy no solo se cierra un capítulo, sino que se abre otro lleno de promesas y posibilidades. Tomen las lecciones del desierto y úsenlas para construir un futuro brillante. Recuerden que no están solos, Dios siempre estará con ustedes. Moisés sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su pueblo, sus rostros reflejaban la luz del sol, pero también la luz de la esperanza. Al final de su discurso, el pueblo se unió en oración, pidiendo la guía de Dios mientras se preparaban para cruzar a la nueva tierra. Moisés se despidió de su pueblo con un corazón lleno de amor y gratitud. Sabía que su viaje no había sido en vano y que cada paso que había dado había sido parte de un plan divino. Mientras se retiraba hacia la montaña, sintió una paz indescriptible. Había luchado y había amado, había guiado y había servido. En su última hora, mientras observaba la belleza de la tierra prometida desde la cima de la montaña, Moisés cerró los ojos y agradeció a Dios por cada momento vivido. En su corazón, sabía que su legado viviría en la fe y la esperanza de su pueblo. Así, el viaje de Moisés llegó a su fin, pero su historia continuaría resonando a lo largo de los siglos, un testimonio de que la fe puede llevar a la libertad, y que cada vida es parte de un propósito mayor. Con la luz del sol brillando sobre él, Moisés se sintió listo para el siguiente capítulo, confiando en que su pueblo avanzaría hacia un futuro lleno de promesas, y que, aunque físicamente no estarían juntos, sus corazones siempre estarían entrelazados en la historia de un pueblo que había encontrado su identidad y su libertad.